Como son las 6:12, pues entonces vamos a dar inicio a la clase para que tengamos la posibilidad de tener nuestro tiempo. ¿Tienen noticias para que empecemos por ahí? Con Sí, eso profe, yo tengo una. aprovechamos. Bueno, bien, perfecto. ¿Comienzo? Sí, sí, señora, claro. Listo. El pasado 2 de marzo, Laura Sadowski, doctora de la Escuela de Medicina de Hull York en el Reino Unido, realizó un estudio en 13 pacientes que fueron sometidos a cirugía, encontrando que habían microplásticos en 11 casos. Los resultados de este estudio serán publicados en la revista Science of the Total Environment. Entonces yo puse, ¿cuándo? El 2 de marzo. ¿Quién? La doctora Laura Sadowski. ¿Dónde? En la Escuela de Medicina de Hull York en el Reino Unido. El que, encontrando que había microplásticos en pues, seres humanos vivos, en 11 casos, y ya. Ok, bueno, bien. ¿Quién más tiene una noticia? Yo, profe, ay, Angie, adelante. la noticia que encontré es del tiempo y dice 3 estudiantes de un colegio de Cúcuta consumieron Viagra por un reto viral. Ay, Dios mío. Entonces, ay, ¿por qué no me deja abrir? Ya. Este martes, 3 estudiantes del Colegio San Bartolomé de Cúcuta tuvieron que ser remitidos a 2 centros médicos cercanos. Los adolescentes presentaron un aumento en la frecuencia cardíaca tras consumir Viagra en una bebida. Entonces, pues yo puse acá en la noticia el que, digamos que fue por como poner límites a las redes sociales en los adolescentes por un reto viral en Internet. Pues, ¿quién? Pues los adolescentes entre 13 y 14 años del grado 9º del colegio. Y pues, ¿cuándo? Pues el día de hoy tuvieron que remitirlos a los hospitales. En la ciudad de Cúcuta y el por qué, simplemente por hacerse viral en una red social. Bueno, muy bien. Ay, con la juventud que se inventa cosas. Los niños se inventan cosas. Otra noticia, gracias, Angie. Javier está hablando. Javi, tienes el micrófono cerrado. Creo que Javier intenta, pero tiene el micro cerrado. Tenían problemas ahorita de conectividad y la voz como muy latosa. ¿Puedes escribir para saber qué te ocurre? Bueno, mientras Javi, de pronto sabemos de él. ¿Alguien tiene otra noticia? Uy, se salió. Ok, bueno, entonces vamos con el contenido. Voy a compartir. ¿De ayer no tienen ninguna pregunta? Bueno, entonces ahí poco a poco, si no la tienen, vamos identificando algunos conceptos y algunas definiciones que vamos a encontrar en nuestro proceso de comunicación. Ya están viendo por ahí una G. Esa es el logo ¿de quién? De Google. De Google. Y entonces de todo lo que vimos ayer, es signo, es símbolo, es icono. ¿Qué nombre le podemos dar a esto? Signo, ¿no? ¿Símbolo? A ver, si fuera signo, digamos que es una realidad capaz de transmitir un contenido. No creo. Estábamos viendo, ¿qué más? ¿Qué fue lo que dijeron? Profe, ya. No, el internet no te ayuda, Javi, pero para absolutamente nada. Y eso que está ahorita la cosa como mejor, pero no es, a eso se le llama inteligibilidad del audio. No hay un sonido inteligible. ¿Por qué? Por la latencia del internet y entonces no puedes comunicarte. Inténtalo y acá te vamos contando si
tienes una buena comunicación o no. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, este es nuestro dichoso Google, nuestro famoso Google, que implica... Profe, qué pena interrumpirla, ya me escuchan mejor. Ahora Mucho sí. mejor, mucho mejor, mucho mejor. Ah, no, me tocó salirme de la casa. Te tocó salirte de la casa, Virgen Santa, Sí, coger mis datos. y coger de tus datos. Ay, diantres. Pero adentro puedes estar en tu casa y oyes, o es que simplemente no te entra la señal ni para oír. Pues, o sea, dentro de la casa, no sé, creo que está fallando el internet, hay muchas personas conectadas y no, o sea, a veces hasta se entrecorta su... O sea que tampoco oyes la clase, así no hables, así no abras el micrófono. Sí, no, está como muy... Pero pues acá está bien, profe. Bueno, ok. Bueno, muy bien. ¿Tenías noticia? Sí, sí, señora. Adelante, mientras continuamos entonces acá pensando en qué es esto que tenemos aquí enfrente. Bueno, la noticia que yo vi fue que en Buenavista, deme un segundo, profe, se me perdió. Bueno, avistaron un mapache el cual se creía que estaba extinto en Buenavista, Quindío, hace más de 20 años. Entonces, el día de ayer, perdón, ya hicieron un avistamiento de ese mapache, el cual pues se vio y quedó registrado en cámaras y lo presentaron en Noticias Caracol. Ok, y si lo desagregas entre las W, Pues bien, el mapache. ¿Por qué? Porque se creía extinto. Eh, ¿Para qué? Pues es un descubrimiento el cual es asombroso, un animal que ya se creía que no estaba. ok. Bueno, entonces, ¿desagregamos qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿Se nos fue? Creo que se cayó. Ver, consultamos. Sí, yo no lo veo. Ah, sí, sí está. Javier. Está, pero no. Bueno, continuemos entonces con esta G. Entonces estamos tratando de definir si es un icono, si es un signo, si es un símbolo, si es un indicio. ¿Qué podrían ustedes decir? Yo digo que es un icono porque bueno, una de las respuestas o de las preguntas que tiene que responder digamos que la imagen, llamémoslo así, es si parece a lo que quiere comunicar. En este caso, la G es representativa del inicio de la palabra, Google. Entonces, para mí, tiene relación con el significado, por lo que sería un icono para mí. Un icono. Muy bien. ¿Alguien tiene una opinión en contrario? Yo considero que es un símbolo. Yo Ajá. también. Un símbolo. Porque en el concepto que vimos ayer dice que es una figura retórica, sí, que como tal tiene un concepto, pero no se basa completamente en lo que significa, por ejemplo, en este caso la empresa, como es Google. Ajá, correcto. Pues sí tiene obviamente un significado, ¿no? Entonces, lo más importante es que todo el mundo lo identifica y tiene unos colores y obviamente hay una representación para quien crea esto, entonces, obvio, determina que hay un significado dentro de todo esto. ¿Quién más tiene algún comentario con base en las definiciones que dimos ayer? Yo pienso igual que Jimena, que es un símbolo, porque es algo que ya nosotros relacionamos. Entonces ya automáticamente sabemos que esto pertenece a Google. No sé, digo yo. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí vemos que esta G es Google, que tiene unos colores azul, rojo, amarillo, verde,
Y que esto, si desplegamos la palabra Google, obviamente vamos a tener los mismos colores, ¿no? Entonces, pues obviamente hay una historia para llegar a esta G como símbolo. Nosotros normalmente lo identificamos como logo símbolo. ¿Y por qué el logo símbolo? Porque es un símbolo, o sea, él está en representación de una marca, se ha posicionado por muchos años y ya todo el mundo obviamente lo conoce, implica conectividad, implica acceder a un sistema donde vamos a tener la posibilidad de tener información de las palabras que nosotros incluimos en el motor de búsqueda, vamos a encontrar una serie de significados, ¿no? Dicen por ahí que la historia corresponde a su creador que se llama Sergey Brin, fundador de Google, junto con Larry Page, y crearon una versión del logotipo con la ayuda del programa de retoque fotográfico de GIMP. El signo exclamación que escriben al final cuando escriben la palabra completa fue copiado de Yahoo y ha tenido una evolución desde el año 98, 99, 2010, 2013, 2015 y nos quedamos específicamente con el último trabajo de Google. Digamos que según la definición que nosotros tenemos ahí, ese es un símbolo. Y es una figura. Vamos a buscar, entre otras cosas, qué quiere, cuál es el significado del concepto retórica. ¿Alguien puede buscarlo y lo interpreta y nos lo cuenta? Conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Ok. Entonces dice que es una figura retórica desde el punto de vista del pensamiento, que por lo general puede ser arbitrario con la realidad, porque pues esto y nada se parecen a la conectividad. Vamos a buscar el logosímbolo de la conectividad que me parece interesante porque pues acá lo que estamos accediendo es a plataformas de información que todos lo saben y que todos lo tienen. De hecho, pues antes era el Explorer, recuerden ustedes, después se convirtió en una plataforma sumamente lenta. Ahorita estamos en la época del Google y hace un tiempo pasábamos entre Mozilla y Google, identificando cuál era el que nos permitía a nosotros la posibilidad de tener una mejor conectividad, ¿verdad? Entonces ya identificamos la palabra retórica. ¿Qué más íbamos a mirar de la definición? De la definición dijiste que es un ejemplo, pero sí. Ah, ok. Sí, no, pues básicamente espérenme a ver si yo... La segunda parte nos dice que es arbitrario, ¿no? Entonces, ¿qué es arbitrario? Dice, depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona. No obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. Debemos estar orgullosos de los jóvenes que están participando en la defensa de un mundo más ordenado, menos arbitrario. Y entonces en esta definición dice que es arbitrario con la realidad, como quien dice, no se pega específicamente a la realidad, no puede transmitir una realidad. Hay una representación a partir de los colores, entonces dice, representa el crecimiento y la esperanza que transmite el color verde. El rojo presente en la letra hace referencia a la fuerza y a la pasión que pusieron los fundadores. En cuanto a lo del color amarillo, dice que es el color que representa la energía, que representa inteligencia y que representa felicidad. Entonces, ahí aparece, digamos, como símbolo de una conectividad y pues obviamente hay otros desagregados de esto porque son de la misma familia. Entonces uno diría, bueno, ¿y entonces qué le pasa a este que es el Google Chrome?
que es exactamente lo mismo. Uno sigue, sí lo están viendo. Ay, no, pero qué belleza. Me refiero a este. De hecho, nuestros colegas, los diseñadores gráficos, se la pasan todo el tiempo tratando de identificar las compañías, su filosofía y entre otras cosas hasta su evolución. Uno de los trabajos más simpáticos que puede haber en trabajar la identidad corporativa es hacer un estudio de cómo viene el logo que simboliza todo lo que la compañía es frente a la opinión pública, pero que tiene unos procesos de avance. Y entonces voy a mostrarles la evolución de Alpina, por ejemplo. Símbolo Alpina. Y entonces, cuando buscamos en imágenes, encontramos toda suerte de imágenes. Nunca abandonamos, a ver cuál era la original. La original era símbolo Alpina original. Y ahorita buscamos las otras. Digamos, como esta ciencia que normalmente está estudiando el tema de la marca, a eso se le llama branding. Entonces, nosotros podemos encontrar muchas veces en los logos, la evolución de los logos en el tiempo. Entonces, los diseñadores gráficos se dedican a hacer y crecer la marca, a evolucionarla hasta llegar a un punto que sin perder identidad la vuelven más moderna frente a los ojos de las personas. Igual hay marcas, por ejemplo, como Coca-Cola, que nunca en la vida cambian, ¿no? Hay otros procesos de identidad corporativa. Esos procesos de identidad corporativa se hacen con el uso referido por el manual. Entonces, el manual identifica en la papelería dónde va el logo símbolo, cuándo va, por ejemplo, cuando es impreso solamente en blanco y negro o en escala de grises, cuál es el tratamiento. En el caso de que utilice sus colores como tal, obviamente hay una guía de color y esa guía de color se llama Pantone. Y entonces le dicen a uno, la guía de color, busquemos la guía de color de Google. Para ver si nos identifica símbolo, Google, guía de color, Pantone, se llama eso universalmente. Entonces, no cualquier amarillo, no cualquier azul, no cualquier... Entonces, miren el Pantone. Tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes vayan a trabajar en la parte de comunicación y estén trabajando todos los temas de identidad corporativa. Claro que nosotros pues acá vemos muchas materias que nos ayudan a eso. Cuando mandamos a imprimir un material, tienen que verificar que la forma sea la forma, porque si no, si yo desde adentro, o sea, desde el interior de la compañía, patrocino que el logo o el símbolo de la compañía se desvirtúen, pues de la misma manera estoy desvirtuando todo el aspecto filosófico de la marca. Ahora, por ejemplo, nos aparece, voy a acercarles aquí a la pantalla, no sé si lo puedan ver, es que no sé si se lee al revés. Entonces, por ejemplo, ahí nos indica para ese azul en el Pantone qué tipo de azul es. Uno normalmente no puede utilizar cualquier azul y uno dice, no, sí, póngame este azulito y le sacan a uno el Pantone, que es un paquetaco así gordote de variaciones de color, como cuando uno va a elegir una pintura. Recuerdan que cuando uno va a comprar una pintura en un almacén le dicen a uno, pero ¿qué tono de azul? Y uno pues mira entre varios tonos de azul, unos tienden a morados, otros son más rojizos, otros son más verdosos. Entonces, obviamente cada color tiene lo suyo. Aquí, por ejemplo, en la guía de color, dice en el azul, dice es un RGB 66133-244 y en Xcolor es numeral 4285F4. La guía de Pantone le dice PMS 660C. Del rojo dice Pantone PMS 7619, de amarillo Pantone PMS 123C y de verde PMS 7724. Como quien dice, estos colores que nosotros vamos a ver, ay señor Jesús María José, estos colores, celular sí es una vaina, lo volteo y
hace otra cosa que no corresponde. Será, a ver, más grande. A ver si se deja voltear con tranquilidad. Entonces, cada uno tiene una guía específica. Yo debo saber en mi logo símbolo los colores cuáles son. Incluso con el negro hay que tener cuidado. Hay unos negros que son unos negros mate, otros negros son brillantes. El blanco supuestamente es una ausencia de color, pero yo debo indicar cómo funciona esto. Jimena, levantaste la mano. Sí, profe. Pues para aportar un poco al tema que estamos abordando ahora, de tener en cuenta que RGB es cuando usamos como tal dispositivos, ¿sí? Como los Sí. celulares, las pantallas, entre otros dispositivos que sean sí, tecnológicos más que todo. Y CMYK ya es cuando vamos a imprimir. Entonces son diferentes tipos de gamas de color, pero entonces para que los compañeros de pronto lo tengan en cuenta, porque cuando vayamos a imprimir, de pronto que tengamos que hacer, no sé, una revista, un periódico, lo que sea, es importante tener en cuenta esto. Exactamente, la guía de color. El RGB es porque normalmente hay un punto de iluminación que implica R es el red, el G es el green y el B es el blue. Esos son los colores básicos. La descomposición de ese RGB es el que me da toda la gama de colores. De hecho, por ejemplo, las luminarias que son para espectáculo, uno calibra las luces porque pues uno identifica que hay colores que quiere y que otros que puede lograr a partir de la combinación del RGB. Otra cosa que pasa con el RGB es en los puntos de LED de los televisores. Los televisores tienen unas burbujitas que son unos punticos que son los que hacen, cuando le dicen a uno el televisor es pantalla de LED, entonces pantalla de LED es que hay 3 punticos y uno es rojo, uno es verde y el otro es azul. Y ellos obviamente cambian específicamente en su configuración correspondiendo al tema del color. Las otras pantallas, por ejemplo, pueden ser de cristal líquido. Hoy en día, pues hay otra tecnología que se llama OLED y todas esas cosas. Pero hablando de Pantone, cuando vamos a hablar de impresión, es muy importante tener identificado mi logo símbolo, cuáles colores utiliza para evitar que el impresor ponga cualquier color. Porque yo debo garantizar que la identidad corporativa se respeta desde el punto de vista de la forma, de la utilización y del color que voy a emplear en esto. Entonces, con tantas explicaciones y tantas cosas, llegamos a la conclusión de que lo que estamos viendo de Google, obviamente, es un símbolo. ¿Vemos este? ¿Cuál era? Explorer, ¿no? Hubo unos años atrás toda la participación de la gente diciendo, no, tiene que, si va a entrar a internet, entre específicamente por Google porque el Explorer es muy lento. Es un sistema bastante lento que no le permite tanta conectividad. Entonces, pues ya pasó de moda, pero es bonito. ¿Esta qué sería? La referencia, la imagen hace referencia ¿a qué? ¿Dolor de cabeza, de pronto? Ah, sí, sugiere un dolor de cabeza, pero exactamente es un indicio. El indicio es que la imagen nos sugiere la existencia de algo y en esa existencia de algo, pues puede ser que la señora estuviera muy concentrada leyendo hacia abajo, que tuviera dolor de cabeza o que también estuviera durmiendo. Yo he visto a gente en conversatorios, en clase, en esta posición y uno dice, ¡ay, qué atención la que le está poniendo! No, mentira, está dormido. Entonces, pero por lo general es lo primero que dijeron, obviamente, el dolor de cabeza. Y en este caso, la fotografía sugeriría un indicio de que la señora no está bien. Si observamos el que sigue, ¿qué podemos decir? Calvicie. Sí, calvicie. Entonces es un indicio de que se está quedando calvo, también es indicio. Es por la posición, por la forma en la que muestra. Ahora, si tuviera, entre otras cosas, yo no sé si a ustedes les molesta mucho de la televisión lo mismo que me molesta a mí. No es sino que uno esté a la hora del almuerzo o de la comida y vengan los comerciales de onicomicosis, de el champú para la caspa y de la utilización de otras
productos muy femeninos con una situación muy gráfica entre el amarillo y el rojo, y a mí me da una piedra que me provoca romper ese televisor. Dios mío, uno puede ser en publicidad muy explícito y tratar de generar, digamos, como recordación, pero ¿por qué le muestran a uno el champiñón en la uña de Venecia? ¡Qué gravedad! O la onicomicosis, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? También el problema de la uña. Obviamente en todas las fotografías que utilizan para hacer esa publicidad están sugiriendo fotografías que muestran el indicio, que muestran la enfermedad, que muestran el problema que la persona tiene, sino que esta se me ocurrió que levantándolo así, y si tiene pepitas blancas, obviamente va a ser, voy a la farmacia, ¿cómo es? Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp, ¿sí o no? Eso es lo que hacen con un... Muy bien. La comunicación, vuelvo y les digo, todo comunica. Importante el siguiente concepto, retroalimentación. Responder a un mensaje dando respuesta, haciendo comentarios a través de actos que infieren para el emisor respuesta de entendimiento, comprensión, interés en el mensaje o simplemente reacción al mismo. La retroalimentación es muy importante. Es un fenómeno que se da explícitamente cuando estamos hablando de bidireccionalidad en la comunicación organizacional. Es muy raro que tenga retroalimentación desde el punto de vista de la producción de contenido para noticias, pero en comunicación organizacional sí, porque normalmente uno ajusta estrategias para trabajar con la comunidad a partir de que yo lanzo una idea, empiezo a aplicar una serie de situaciones. La gente me dice si me impactó, no me impactó, cambió mi forma de pensar, bla, 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 bla. Y ahí finalmente llegamos a dar en el punto perfecto. Por ejemplo, nosotros que también hacemos una tarea conjunta, cuando hablamos de posicionamiento de imagen, los comunicadores nos encargamos como del discurso, del contenido. Pero hay gente que también participa directamente de eso. Ya la parte de producción y de concepción de una campaña y todo eso lo hacen los publicistas. Pero cuando se quieren unas determinadas estrategias que logren conquistar específicamente la reacción de un mercado, entra la gente especialista en mercadeo. Entonces, la combinación de los tres es una muy buena estrategia en las empresas de hoy. ¿Qué espera uno? Que su público objetivo dé retroalimentación. Entonces, cuando estamos averiguando o haciendo medición de comunicación interna o externa, por lo general, las distintas audiencias, tanto internas, intermedias y extensas, pueden hacerle estudios de valoración a las estrategias comunicacionales que me he propuesto desarrollar. Y allí uno hace ajustes. Por ejemplo, tenemos un inconveniente grandísimo en que las personas de la compañía no se conocen. Y entonces, aparte de eso, necesitamos fortalecer, digamos, como la hermandad, necesitamos fortalecer la identidad, y entonces ahí se nos ocurre hacer lo que siempre hacían nuestros colegas hace unos años y no sabían hacer más. Se nos ocurre hacer una fiesta. Y entonces, una fiesta de integración. Y entonces uno dice, bueno, una fiesta de integración, pero hay que meterle la cabeza para saber si la fiesta de integración, o sea, ¿a quién va a integrar? Hagámonos preguntas. ¿La hacemos solamente con personas que pertenezcan a la compañía o le permitimos a las personas de la compañía venir con sus parejas, con sus esposos, sus esposas, los novios, las novias, los amigos, las amigas, en fin, en todo caso que vengan con una sola persona, pues porque le vamos a tener un entretenimiento, y ese entretenimiento es, por ejemplo, música, y es una orquesta y no sé qué. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué objetivos persigue la fiesta de integración? Bueno, vamos a tener un pequeño discurso, vamos a contar de las metas, de los objetivos. Ese discurso lo va a dar el presidente de la compañía y la junta directiva, y todos los superiores van a estar rondando por todas las mesas, haciendo de la fiesta algo como más familiar, algo más cercano. Vamos a tener la oportunidad de atender a nuestros colaboradores, entonces una comida excelente, unas bebidas excelentes. Vamos a garantizar que lleguen y vuelvan a sus lugares, lleguen a la fiesta y se devuelvan a sus lugares, porque organizamos, por ejemplo, como unas rutas que los pueden acercar.
Les vamos a permitir venir con su esposo, esposa, novio, novia, con quien quieran, para que estas personas también hagan parte de la empresa. Y uno empieza a construir los conceptos de esa manera. Cuando llega el momento de la retroalimentación, si uno hace la fiesta, todo el mundo durante la fiesta está en esas, está feliz, está con la fiesta. Y entonces, ¿qué efectividad tiene la fiesta o cuál efectividad tiene la inversión del capital que yo dediqué a hacer esa fiesta? Digamos que me gasté 50 millones de pesos. Entonces, 50 millones de pesos y otro me puede cuestionar, vea, con 50 millones de pesos usted había podido pagarle la carrera a los mejores vendedores de la compañía. Usted había podido hacer unos regalos para los niños. Usted había podido apoyar una fundación y de paso se apoya la fundación. Tenemos unos beneficios tributarios por entregar nuestra platica a las fundaciones o por beneficiarlos con X o Y cosa, en fin, y uno empieza a mirar la relación del costo-beneficio. No solamente mira la relación del costo-beneficio, cuánto le costó, cuántas personas fueron, tiene que obviamente hacer una medición posterior, estuvo contento, le llegó el mensaje, cómo le pareció el mensaje que le da el presidente, que se quiere tener un detalle con las personas que tanto le entregan a la compañía. El otro mensaje es que los esposos, las esposas, los novios y las novias forman parte también del parche, es decir, toda la familia pertenece a la organización y tiene un interés la organización en beneficiarlos a ellos. Son una serie de lecturas, pero yo tengo que hacer una medición y esa medición es retroalimentación. ¿Para qué? Para saber si valió la pena invertir en la fiesta o no. Por lo general, las mediciones que hacemos en comunicación interna y externa son fundamentales para saber en qué vamos, para que cuando se tenga una plática se sepa invertir muy bien, ya que la plática está, digamos, como escasa. Entonces, la retroalimentación no solamente es la que yo puedo entregar, por ejemplo, en un momento de una entrevista, la que yo le puedo dar a mi jefe cuando hice tal o cual situación de trabajo y entonces tuve dificultad porque no tengo la información suficiente o todo fue muy fácil o no pude lograrlo porque fulano me ocultó los datos reales o porque hubo alguna parte que se embolató y no pudimos hacer un análisis al 100% que además fuera de credibilidad, en fin, salen tantas y tantas cosas. Pero todo esto es retroalimentación. La retroalimentación también aparece dentro del lenguaje asertivo. Cuando yo soy asertiva en mi interacción con los demás, permanentemente estoy preguntando de lo que te expliqué, de lo que te conté, ¿hay algo que quieras saber? ¿Algo que deba explicarte en virtud al planteamiento que hice? Entonces, uno identifica que la retroalimentación, si fuese, por ejemplo, en el campo del periodismo, me permite a mí hacer contrapreguntas o repreguntas, que es la figura de que yo tengo organizado mi cuestionario, me enfrento al personaje, el personaje hace una serie de comentarios en medio de la respuesta y porque era algo que yo no le había preguntado, entonces ahí formuló una nueva pregunta y se abre otro nuevo espacio de disertación. A eso se le llama retroalimentación. Entonces, es muy importante porque es la forma en cómo yo puedo sentir a la opinión pública. Es muy importante en la medida en que ellos me dan a mí sus referencias de cómo funcionar, de qué les gustó y de qué no les gustó. Si, por ejemplo, la campaña de responsabilidad social empresarial está orientada a solamente mantener los comedores comunitarios de las personas que están cerca a la compañía y de pronto ya la gente no quiere ir más al comedor comunitario y le interesan más otras cosas, por ejemplo, plata para poder manejar residuos orgánicos en las calles, dinero para poder apoyar las fundaciones. Uno no se puede hacer el sordo. En la retroalimentación uno necesita saber si lo que la audiencia, lo que le está proponiendo, es lo que básicamente uno debería tener en cuenta o no debería tener en cuenta. Es un concepto muy importante cuando hablamos de procesos de comunicación. El ruido es una interferencia que impacta el proceso de comunicación, impidiendo la relación clara, la recepción clara del mensaje. Este ruido, vale la pena mencionarlo,
El ruido puede ser físico cuando existe una característica especial de aumento de volumen en el sonido ambiente que tengo alrededor, o simplemente puede ser una condición de carácter psicológico, una prevención que yo tengo ante determinado tema y no quiero hablar. Entonces, a eso se le llama ruido psicológico. ¿Entendidos? Entonces, retroalimentación y ruido. Sí, señora. Julián está más aburrido. Julia, ¿estás aburrido? No. Profe, ¿puedes devolver un momentico la diapositiva? No, profe. Un minuto, por favor. Ok, claro, con gusto. Retroalimentación y ruido. ¿Vamos bien, Juli? ¿Vamos bien? Sí, señora, hasta el momento todo correcto. Bueno, muy bien, me alegra. Me alegra, me alegra, me alegra. Pues todavía no me puedo sentar a hablar con él y yo quiero respetar el negocio completo, no quiero que el negocio de la es un Gracias, profe. Ok, bueno, listo, chinitos. Muy bien, entonces ahora vamos a revisar lo que se refiere al contexto. El contexto es bien significativo porque es la circunstancia o el medio que tiene una característica específica donde ocurren los procesos. Entonces, el contexto lo puedo encontrar en la parte física, en la dimensión física. El contexto lo puedo encontrar en lo psicológico, en lo social, en lo cronológico o en lo cultural. Entonces vamos a ver el primero de ellos. Contexto desde lo físico. Es el lugar donde ocurre el proceso. Entonces, muy importante identificar las situaciones de contexto físico. Por otro lado, el contexto psicológico es la condición del individuo frente al proceso. Ustedes recuerdan que hay muchos casos que llegan a ser investigados por la policía y todo eso, y dicen que las condiciones psicológicas de la persona tuvieron una gran influencia en el desarrollo de los acontecimientos. Vámonos al caso de Johnny Erque, el hermano del peluquero. Leal, Johnny Leal. Johnny Leal, perfecto. Según dicen, ay, perdónenme un segundito, un minuto, disculpen. Bueno, bien, disculpen la interrupción. Entonces, veníamos hablando del contexto. Entonces, en ese contexto psicológico está la condición del individuo frente al proceso y les estaba empezando a hablar de Johnny Leal. Por ahí ahora están diciendo que el señor lo que pasa es que tiene una condición psicológica específica para haber reaccionado como reaccionó. Pero yo realmente creo
que se necesita tener una mente demasiado criminal y una ambición muy grande para quedarse específicamente con en la carga en la vida, en la historia de uno de haber asesinado a la mamá y el hermano, al que seguramente en algún momento le cargó bronca o le dio como, no sé, como celos toda la vida, ¿cierto? Y según Sí, como dicen, envidia. señora, Pues según lo que se dice es que le tenía envidia, porque él se destacaba mucho más. que se destacaba muchísimo más, y eso es lo que yo también he escuchado, y El entonces, consentido de la mamá. Entonces, a nivel emocional, el peladito tenía como muchos traumas desde chiquito, porque la mamá, sí, un ejemplo, le traía al otro muchacho papitas, a él le traía galletas y él se sentía mal por eso. ah, caramba, porque le hacían diferencias. Y después el hermano no hizo sino con mucho cariño ayudarlo. A mí me parece que eso fue así. Y de todas formas, pues hubo como algo así como una reacción bastante negativa de parte de este hombre al punto de que craneó absolutamente todo. O sea, ahí ese crimen es un crimen organizado, es un crimen identificado en cada una de las etapas que tenía que hacer, los recorridos que tuvo que hacer con los cuerpos, lo que limpió, lo que dejó, pero obviamente ante una investigación criminal, pues eso sí, la sangre se mete por cualquier rendija y las evidencias se meten por cualquier rendija, ¿no? Y planear todas esas cosas, ahora no van a salir a decir que es un problema de carácter psicológico que tenga el señor, claro, lo tiene desde atrás, seguramente, y uno no es quien para juzgar a nadie, lo trae desde atrás por sus traumas con su hermano y con su mamá. Pero entonces cuando a uno le dicen, mire el contexto psicológico de la situación, es que cuando a uno le advierten que fue en un momento de ira e intenso dolor y por eso se justifica mirar una condición especial en el fallo, en el tipo de la pena que le van a poner a la persona, pues necesariamente la cosa no es tan fácil. Entonces, son contextos, o sea, el contexto debe mirarse desde sus distintas dimensiones porque es muy importante para nosotros cuando estamos haciendo un análisis de esa parte comunicacional, ¿no? De las evidencias. Tenemos también un contexto social, se refiere a la relación entre los intervinientes del proceso, quiere decir frente a las personas involucradas. Cuando uno habla de un caso en particular y le busca el contexto social, debe estar pensando en los orígenes, en las situaciones que aparecen, y la idea es no tratar de cometer esos errores tan graves. Esos errores implicarían, ¿vale? Esos errores implicarían, por ejemplo, juzgar a una comunidad guayú por las leyes. Ahorros. Juzgar a una persona fuera de su contexto social. Les voy a recordar cosas. Ustedes, un segundo, por favor. Bueno, entonces, les decía, contexto social, comunidad indígena. Vamos a pensar en los guayú. Ustedes saben que los guayú en oportunidades han tenido mucho inconveniente. Ay, disculpen que esto aquí está terrible. Minuto. Bien, ahora sí ya. Bueno, espero que ya no haya más protestas sociales, porque vino un desconocido y entonces fue una protesta social. Nosotros los periodistas caemos en errores. ¿Y cuáles son esos errores? No sé si ustedes vieron hace unos años, que esto es bastante frecuente, en una época en que les da por sacar noticias de La Guajira, pues sacaron unos niños que estaban enfermitos con una cantidad de complicaciones estomacales de origen gastroenterología, pero desde la contaminación por la condición del agua, ¿sí?
y ellos tenían gastroenteritis. Uno de estos niños entró por el triage de uno de los hospitales de Riohacha y de pronto empezaron a sentirse las protestas del papá. Y las protestas del papá indígena guayú, diciendo que realmente él necesitaba que su hijo saliera de ahí, que él no justificaba que su hijo fuera tratado en una unidad de cuidado médico, puesto que ellos por tradición siempre han sido tratados por sus ancestros, por los ancianos de la comunidad y porque alrededor de las enfermedades de todo el mundo siempre han estado las hierbas y los tratamientos que este tipo de chamanes, llámenlo como lo quieran llamar, de chamanes, de sabios, de ancianos, trataron siempre en toda la humanidad y que nunca han tenido fallecimientos, y si la persona fallece es porque debía fallecer, pero no porque necesitara estar dentro de una unidad médica. Eso ante los ojos de nosotros, que estamos ya obviamente muy modernizados en toda la condición pues médica, sabemos que hay medicinas, que hay tratamientos y que todo esto está ya pues prácticamente evidenciado, ¿cierto? Y se le critica a este papá y este papá se opone a que su hijo esté ahí y dice que él entró a ese triage de ese hospital única y exclusivamente porque le quitaron al niño de sus manos y él no debería estar allí, él debería estar en su comunidad al cuidado de sus ancestros, como así les ha pasado absolutamente a todos. Y sale un periodista a rasgarse las vestiduras y a omitir lo que es la realidad de la comunidad guayú y a tratar de imponer una visión sobre la comunidad. Yo no lo puedo hacer. Obviamente, al dar la noticia, tengo que contar qué es lo que piensa el guayú, de qué forma durante siglos han cuidado a las personas cuando han tenido ese tipo de enfermedades y por qué aparece en este momento interviniendo, entre comillas, el Estado y una unidad médica que es completamente ajena a todo lo que es la realidad guayú. Entonces uno dice, no, pero la embarrada a estos indígenas es como lo mismo, nuestros vecinos del Parque Nacional. Nuestros vecinos del Parque Nacional, que son la comunidad de Embera, y que adicionalmente la Guardia Indígena, que se caracteriza por tener un palo, ellos normalmente muelen a palos al que les parece que ha, digamos, transgredido la norma, ¿no? Para uno muy complicado. Nosotros el año pasado supimos de un señor que se quería ir de ahí y prácticamente la comunidad no lo quería dejar ir. Y él dijo, me voy, y ya me devuelvo y me voy, yo no quiero más estar acá. Y la Guardia Indígena salió, lo persiguió y lo mató, de la misma manera como mató al conductor del camión del otro día y como ayer casi se salva, o se salvó, pues, el conductor de la moto que atropelló a la niña de 8 años. Que entre otras cosas, afortunadamente parece que la niña está ilesa, que no fueron sino unos golpes. ¿Saben por qué se salvó el señor? Porque como era de día, el señor se bajó de la moto y se metió a la universidad. Se metió en la puerta de la universidad y allá, hasta allá lo fueron a buscar los indígenas. Entonces, al señor lo hubieran podido matar a palos. Ellos no creen en un código de policía, no creen en un ordenamiento y que uno no puede hacer justicia por su propia mano. Claro, ellos sí creen que como indígenas pueden específicamente hacer uso de su bastón y con su bastón quitarle la vida a la persona o no. Y para uno es grave porque uno está viendo desde otro contexto social. Entonces los contextos son importantes y nunca se puede olvidar el contexto social donde surge la información. El contexto es sumamente importante, así como lo es el físico, como lo es el psicológico, el contexto social tiene tanto o más peso, porque es el que me dice a mí, el que me lee el tipo de sociedad. Por ejemplo, los árabes están acostumbrados a tener muchas mujeres, ¿cierto? Nosotros no somos una sociedad polígama. De pronto hay muchos hombres de nuestra sociedad, que quisieran ser polígamos. Siquiera que fueran bígamos, ¿sí o no? Allá Julián se sonríe. Juli, ¿qué tal su merced con 15 amigas?
No, normal. ¿Normal? No, mentiras. Bueno, 15 amigas es normal y uno hasta 20 y hasta 30, pero 15 personas con las que tú estableces una relación, muy complejo. No, complejo. Sí, es difícil aguantar a una imaginación a 15. No, imagínense, tan difícil que es aguantarnos a nosotras con ese manual que hay que estudiar para saber cómo estamos felices. Calculen uno multiplicado ese problema por 15. No, eso no. Y lo bueno es que las sociedades a ratos son hasta machistas, porque, por ejemplo, para el otro lado, yo no conozco una sola que diga que la señora tiene 15 maridos. Eso sí, no lo he visto en ninguna parte. Toca descubrirla y estudiar en las distintas culturas cómo funcionan esas situaciones. Lo más simpático de todo es que si a nosotras las latinas nos preguntan, matamos y comemos el muerto. ¿Por qué razón? Porque nosotras no estamos acostumbradas a compartir, o ese tipo de compartir. Claro, hoy en día se ha abierto mucho la cosa y dicen, no, son relaciones abiertas y se aguantan que haya una, dos, tres. Bueno, a mí me da mi espacio y con el que me da, pues yo estoy feliz. Pero ese no es el 100% de la situación, digamos, como cultural, ¿no? Angélica, ¿quieres decir algo? ¿No? No, señora, no, sino que pues es que depende mucho de muchas cosas el contexto social. Por la parte de los Embera, no sé, o sea, me parece que, o sea, saliéndome un poquito del contexto del tema, el hecho de que ellos puedan ejercer su poder o bueno, sus leyes en nosotros, pero nosotros en los de ellos me parece un poco injusto. Lógicamente, por nuestra posición, nosotros tenemos que ser un poco neutrales en la expresión de las noticias, lógicamente, pero pues en cuestión personal sí me parece un tris injusto. Y por la parte de las relaciones, no, pues a mí me gusta lo exclusivo, con eso digo todo. Sí, claro. Allá Juliana se ríe, claro que sí, me también. Bueno, vamos a leer acá, simplemente acabo de hablar, acabo de abrir y le puse al motor de búsqueda de Google características sociales de los Embera Colombia. Dicen, los indígenas Embera se presentan diferencias culturales debido al medio en el que viven. Los Embera están constituidos en dos grandes grupos, Dovida y Eyavida. Los Dovida son la gente cuyo modo de vida gira en torno al río. Sus casas y huertos están a la orilla del río. La pesca es una actividad permanente. Características del pueblo indígena Embera Catío. Dice caracterización. A ver, uy, este me salió un documento muy largo. Dice, hace más de 500 años, los pueblos originarios de Sudamérica orientaban su vida de acuerdo a sus aspiraciones, sus costumbres, su cultura, y debido a los sucesos históricos de colonización y de adoctrinamiento cultural que aún persisten, las culturas indígenas perdieron en muchos casos su lengua nativa, su historia ancestral, su identidad, sus tradiciones espirituales y sus propias formas de gobierno. En la actualidad tienen que subordinarse al sistema socioeconómico y a la cultura dominante de una sociedad cada vez más globalizada. En este marco de dependencia financiera en que se encuentran, han tenido que aceptar forzosamente políticas públicas que no repercuten en los sistemas y planes de vida propios. Muchas veces este tipo de prácticas pasan por encima de las dinámicas internas y los procesos organizativos de las comunidades. Los Embera Catío, de acuerdo a la Constitución Nacional del 91, se reconocen como Colombia se reconoce como un país pluriétnico y multicultural, mencionado en los artículos 70 a 72, donde se valora la diversidad, señalando que Colombia es una república pluralista que reconoce la autonomía territorial y protege la diversidad étnica y cultural como base de la nación colombiana. Se consolidan entonces las tareas sobre las cuales se ciernen los derechos colectivos, la autonomía territorial y la gobernabilidad bajo sus usos y costumbres propias. Antes de que nosotros, por ejemplo, vayamos a intervenir una comunidad para apoyarlos en los procesos de comunicación,
Obviamente tenemos que estudiar de qué se trata la cultura, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, cómo es su organización, si el abuelo, por ejemplo, está ahí, si todo recae sobre la mujer, o si es una sociedad como medio extraña. Lo digo por los guayú, por ejemplo, los guayú aparentan ser una organización social muy, pero muy machista, y a la hora de la verdad no hay tanto. Las mujeres mandan la parada en muchas cosas. Por ejemplo, cuando negocian a las hijas para casarse, porque ellas no se casan por voluntad, porque se enamoraron, porque se encontraron con un muchacho que les gustó, no lo hacen así. Muchos entre rancherías se ponen de acuerdo y se presentan al pretendiente de la señora, que es el que va a ser su esposo durante mucho tiempo. Y el que ellos estén juntos corresponde a una negociación donde está de por medio, por ejemplo, la entrega de piedras, unas piedras preciosas o semipreciosas, básicamente, que tienen en la región de La Guajira, que son como color ámbar, en la cantidad de chivos, en tierras, en una cantidad de cosas, y ahí, por ejemplo, la mujer se negocia. Entonces es muy importante analizar los contextos sociales antes de emitir una información. Entonces ya vimos contexto, digamos el sitio, el lugar o el escenario donde se da el proceso, el contexto físico que hace referencia al lugar específico, el contexto psicológico, a lo que tengan en la mente y a lo que reaccionen frente a lo que reaccionen las personas que son intervinientes del proceso, y ahora en lo social, a la relación de los intervinientes, de las personas involucradas, pero relativo a su cultura. También tenemos el contexto cronológico, y el contexto cronológico, siempre que encuentren la palabra cronos, van a hacer referencia al tiempo. Entonces, nosotros tenemos un género que tenemos que rescatar que se llama la crónica. Y la crónica, había crónica de prensa y crónica radial o crónica de televisión. La crónica tiene una estructura básica, y esa estructura específicamente es contar de los acontecimientos con el uso del tiempo. ¿Recuerdan los libros de Gabriel García Márquez? Crónica de una muerte anunciada. Él, por lo general, la figura literaria o el tipo de género, más bien, no figura literaria, el tipo de género que le gustaba específicamente era el de la crónica. Y eso se evidenciaba también con una herramienta o estrategia que manejó de forma magistral, y fue el tema del tiempo. Él iba y volvía en el tiempo a nivel de sus narraciones y de sus escritos, y eso es lo que hace muy interesantes muchos libros, pero también se hace angustioso, por ejemplo, como en 100 años de soledad, cuando se habla de los Buendía y se hace referencia a todas a la región donde se cuenta la historia y todas estas situaciones. Entonces uno ahí encuentra que cuentan hechos de antes y más recientes, y van y vuelven en medio de todo este proceso. Entonces ahí tenemos el contexto cronológico. Y el contexto cultural, donde hay antecedentes, donde hay organizaciones, donde se cuenta qué fue lo que pasó y cómo se organizó. Hay referencia de lo étnico, es decir, de lo racial, y de las condiciones específicas que tienen todos aquellos que van a participar del proceso. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Ninguna? Bueno, otro concepto que debemos tener en cuenta es que la comunicación es inevitable. Si hay un ser humano, incluso un ser vivo, porque ya vimos que los seres vivos pues también reaccionan a muchas situaciones, y lo único que les falta es hablar, tanto a perritos como a gaticos y otros animalitos que encontramos por ahí. Específicamente, si hablamos de la especie humana, pues estamos viendo que la comunicación nos sirve para compartir, nos sirve para contar de lo que está sucediendo, para tener evidencias, para encontrar escenarios comunes, por el simple hecho de transferirle al otro la idea de cómo yo veo el panorama. Aquí los teóricos dicen, un axioma fundamental es que los seres humanos no podemos dejar de comunicarnos. Aun cuando estamos en silencio, la mente sigue activa y se evidencian movimientos o cambios en el rostro, la postura, los gestos, es decir, una cantidad de comportamientos que ofrecen pistas sobre nuestra actitud. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado una persona en Transmilenio que va embobadita viendo por la ventana? De un momento a otro se acordó de algo y uno la ve sonreír.
o de pronto hace movimientos de conversación consigo mismo como quien dice, ay, bestia, yo tenía que haber sacado un libro y no lo saqué, ahora yo qué voy a hacer, en fin. Hay personas que se ríen, otras personas que hacen una cara rara, difícil, en fin. Siempre que va uno en el transporte público va pensando en lo que tiene que hacer a la hora que tiene que llegar, en sus planes, sus cosas, cómo organiza el día, eso es un momento de encuentro con uno mismo. Por eso se dice que la comunicación es inevitable. Aún cuando no estamos comunicados con otra persona, es decir, cuando tenemos un interlocutor, a pesar de que hay momentos que son así, en soledad nosotros vivimos situaciones bien particulares donde estamos interactuando con nosotros mismos. La comunicación se maneja o se manifiesta por niveles. Hay un nivel al que se le llama el nivel de contenido, o sea, la información del tema de discusión, como quien dice lo que se dice. Pero también hay otro concepto a partir del cual nosotros podemos ver esos principios de comunicación. Y ese concepto son los mensajes de relación. De pronto, como dice acá, son menos evidentes y pertenecen a las señales que los intervinientes envían entre sí, denotando afecto o desamor, para ponerlo calificado de alguna forma. Normalmente nosotros podemos hablar de algo o podemos decir algo o llamar la atención del otro y referirnos a ellos dándole una información, pero puede mediar el tipo de sentimiento que tenemos en ese momento, el grado de confianza, el grado de cercanía. Entonces ahí encontramos que el mensaje de contenido es lo que se dice, el mensaje de relación es cómo se dice. Ahora, a veces nos encontramos con que la interacción de las personas llega a ser brusca, ¿cierto? Y en esa brusquedad uno alcanza a decir cosas que, por ejemplo, no quería. Cuando las personas están de mal humor y se encuentran y pelean. ¿Sí recuerdan? Que de pronto discuten por algo y veo, ¿y usted por qué está metido en la pelea? No, porque tal cosa. Pero ¿quién dijo que la pelea era con usted? No, pues es que a mí me parece que tú deberías tener bla, 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 bla. Y cada quien se enfrasca dentro de lo suyo al punto de que se exacerban los ánimos y esto nos lleva a subir y a subir y a subir y a subir el volumen de la voz y resulta que no escuchamos qué es lo que está pasando con la otra persona. Las situaciones, por ejemplo, de discordia, de pelea, de todas esas situaciones, uno tiene que manejarlas cuando ya está en frío, cuando uno no hace ningún tipo de reclamo, porque es muy probable que cuando estemos asumiendo de frente ese tipo de situación emocional, podemos equivocarnos de mil maneras. Entonces, es importante establecer que en la comunicación, ese objeto de comunicación se apareció bien para entregar un contenido, es decir, el qué de la información y la otra, el cómo lo dices. ¿Alguna pregunta? ¿Qué sentimos normalmente cuando interactuamos con las otras personas? Creo que no se escapa ninguno de los estados de ánimo a los que se pueda acudir. Entonces, estoy en total afinidad, siento simpatía por la persona, no del todo, pero siento algo de simpatía. Estoy ahí con la otra persona simplemente, por ejemplo, por respeto, porque respeto sus ideas, respeto lo que piensa y tenemos suficiente espacio para vivir y coexistir en la diferencia, cosa que no hay ahora, por ejemplo, con todos los temas políticos, ¿no? Los temas políticos son repasionales hoy en día y hasta se pierden amigos por eso. ¿Cómo será que a veces uno ve mensajes de WhatsApp donde dice absténgase en este grupo de hacer algún tipo de comentario de carácter político? No dejemos deteriorar nuestra amistad. Muchas amistades se han acabado por estas tendencias y más en medio de un país como tan polarizado como el nuestro. También hay situaciones de respeto, de desagrado, de incomodidad, de afecto o pasan desapercibidas. Compartimos el espacio, respiramos el mismo aire, pero específicamente no somos aquellos que tengamos un nivel de cercanía. Entonces, obvio, esto nos hace identificar en qué nivel de relación estoy con la otra persona. El nivel de contenido no tiene ningún problema, porque el nivel de contenido es lo que se dice. Tiene los ojos azules. Bien, perfecto.
pero tiene los ojos azules más lindos que yo haya visto en la vida, tiene los ojos azules más tristes que yo haya visto en la vida, ahí sí ya es diferente porque es mi percepción y mi relación con el otro. Entonces es cómo lo dije. Y ahí importa mucho el cómo lo dije. Pensar, por ejemplo, en las situaciones de desacuerdo, que son las que generan distintos inconvenientes entre las personas, problemas de diferente índole, es porque nosotros perdemos la actitud de escucha. Y al perder la actitud de escucha, simplemente estamos interactuando a ver quién habla más fuerte que el otro, quién grita más, quién dice más cosas ofensivas y quién gana la pelea. Y yo pienso que eso es perdido, pero todos nos hemos dejado llevar por esa situación. Hemos llevado a elevar la voz, hemos llevado las situaciones a las ofensas, después arrepentirse y decir, uy, pero yo ¿por qué dije eso? Yo no le he debido decir a fulano de tal lo que le dije, me arrepiento de todo corazón. ¿Y ahora con qué cara voy a salir? Entonces, esas son situaciones que aparecen en el tema de la comunicación. En esa vía, se puede plantear que la comunicación es irreversible. Es decir, la comunicación que se hace a partir de un proceso verbal. Y la verbalidad, que es la utilización del verbo, o sea, del signo lingüístico, puede ser oral o escrito. Ahí uno lo que escribió y lo escribió con el ánimo de o tener una intención en particular o como lo dijo, manteniendo esa intención en particular, lo dicho, dicho está. Ni lo oral ni lo escrito se esconden ante esta situación. La comunicación es irreversible, por eso es que es mejor pensar muy bien en el contexto de mi información, cómo la voy a enviar. Les voy a enviar a ustedes esto que pasó, digamos, por redes sociales. Hoy, ya voy a buscar. Por redes sociales, sí, por las redes sociales de la universidad. ¿Tiene sus celulares a la mano? Sí. Ay, ¿dónde está el grupo de nosotros que no lo veo? Se llama introducción, ¿no? Ya. ¿Ya lo recibieron? Sí, señora. Bueno. Este fue un mensaje de ayer. Pero este mensaje lo mandaron hoy por la mañana sin que la universidad hubiera hecho su pronunciamiento de que hoy también en la noche íbamos a tener clase virtual. ¿De casualidad lo recibieron? No, no lo recibieron, ¿cierto? ¿Este lo Sí, recibieron? profesor no lo envió. El profesor Orlando hoy no lo reenvió. ¿Les envió esa o les envió esta? Ya les voy a enviar la otra. Yo creo que les mandó la otra, la que les voy a mandar. Sí, él no lo envió con fecha. Con fecha, sí. Exactamente. Ah, sí, con fecha, perdón. ¿Qué motivó a que se hubiera mandado con fecha? Es que el problema es que si el primer mensaje que yo les acabo de enviar es de ayer, pero me lo envían hoy, como receptor de la información, ¿yo qué puedo pensar? Que esto es válido para hoy también, ¿cierto? Yo no voy a dudar. Aparentemente, obviamente, es un mensaje totalmente formal, de esos que mandan por redes sociales desde la unidad desde el Departamento de Comunicación, y entonces dice: atención comunidad educativa, por motivos de paro, las clases de la jornada nocturna se llevarán en modalidad virtual. Atentamente, registro y control. Listo. Pero ¿qué pasa si este aviso me llega mañana, pasado mañana, el sábado, el próximo lunes, el martes?
Pues asumo Pues, que toda la semana es virtual. entonces, yo vi hoy esto y entonces dije, ¿cómo así? ¿Pero esto es de ayer o esto es de hoy? Y llamé a la fuente, que es la niña de comunicación, y le dije, Adrianita, este mensaje que te voy a mandar ¿es de cuándo? ¿Es de ayer o de hoy? Porque yo no he oído hoy que hayan dicho que las clases van a ser virtuales. Entonces se lo mandé y me dice, profe, eso es de ayer. Le dije, Chinita, ahí hay un inconveniente, porque es que ese documento no tiene vigencia. Si yo lo paso hoy y la gente lo multiplica hoy y la universidad dice que hoy hay clase común y corriente presencial en la universidad, ¿qué se genera en la comunidad? Un proceso de desinformación. Todo por haber omitido una bendita fecha. Por eso es que es tan importante contextualizar a las personas, porque esto que dice acá que la comunicación es irreversible, es real. Yo después, si mando otro y digo, no, mentiritas, es que creíamos que iba a ser virtual, pero no, va a ser presencial porque nos han dado parte de normalidad. ¿Al fin qué? Y seguramente va a haber mucha gente que esté desorientada en la situación y no sepa a qué creerle. Entonces, este tema de los falsos positivos, de las falsas noticias denominadas fake news, es muy importante identificar, por ejemplo, cómo se hacen y uno observar todos los datos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque si uno no tiene todos los datos, uno se puede confundir como opinión pública. Ahora, cuando ya tú lo mandas por redes sociales, eso se multiplicó y la próxima vez que corrijas, eso no va a ir a las mismas personas. Habrá un montón que lo reciban de más, habrá otro tanto que nunca reciban la corrección. Entonces, es muy importante en los procesos de comunicación, sobre todo en los organizacionales, en los de posicionamiento de identidad, de marca, ser muy preciso en lo que se quiere, en lo que se busca. Entonces, hoy pues nos quitamos el problema porque se corrigió, se volvió a mandar y afortunadamente las directivas dijeron, no, pues si hoy va a estar peor que ayer, es preferible que tanto profesores como estudiantes se queden en sus casas haciendo uso de sus clases virtuales. Pero es muy importante reconocer que la comunicación es irreversible y lo dicho, dicho está. Y corregir cuesta mucho. Otra cosa que puede suceder es que la comunicación es un proceso. La comunicación no es un acto, es un proceso. Y ese proceso específicamente se denomina proceso porque tiene muchas condiciones. No solamente aquellas que se derivan de la comunicación como tal, como esto que hemos dicho, que por ejemplo la comunicación es información, la comunicación sirve para compartir algo, la comunicación involucra pensamiento, texto y gestualidad, la comunicación es irreversible, la comunicación, todo comunica, por ejemplo. O sea, son una cantidad de conceptos, sino que aparecen también el emisor, el receptor, el ruido, el mensaje, el contexto físico, el contexto social, el contexto psicológico, el contexto cronológico. Aparece todo lo que hemos visto. Entonces, porque tiene que ver con tantas cosas, nosotros no podemos decir que es un acto, porque un acto es una situación deliberada, ya. ¿Sí? Pongamos, yo soy propietaria de un Taser y a mí me pareció que esa persona me va a atacar. Entonces yo defino, ¡pum!, tocarlo con el Taser. Eso es un acto o una acción deliberada, ¿cierto? Como tantos que disparan, por ejemplo, en una fiesta, disparan al aire y creen que las balas van por allá perdidas y que vuelven y bajan y en un disparo al aire por ahí hieren a alguien de verdad que no querían, matan un animalito o hacen alguna cosa y a la hora de la verdad uno dice, bueno, pero esto aquí cómo fue que pasó. No, es que de pronto a la persona le dio por estas o en lo que estábamos mencionando de los crímenes que entonces que fue en un momento de ira e intenso dolor y entonces por eso fue que mató a fulano de tal. No, pues imagínense. Esas situaciones son todas completamente irreversibles. Entonces, como el proceso de comunicación tiene tantos intervinientes, tantas condiciones para mirarlo,
creo que esto les cambia el panorama, porque pienso que antes no tenían en su cabeza que el proceso de comunicación era tan complejo de observar, tan complejo de analizar, porque hay muchos factores que intervienen en él. Entonces, por eso es que se dice que es un proceso donde intervienen muchos aspectos. La comunicación no es un acto únicamente deliberado. Sí, cuando yo intento comunicarme con alguien, tengo la deliberación, tengo la intención de compartir con ese alguien. Miremos otra palabreja, signo lingüístico. A el signo lingüístico se le llama específicamente signo lingüístico al tratar de definir que es un vínculo relevante en los sistemas de comunicación. Y ya habíamos hablado, por ejemplo, del código, y en el código habíamos identificado que hay códigos desde la luz de lo jurídico, que hay un código Morse, que hay un código Braille, que hay un código, no sé, 1000 códigos, y dentro de esos códigos está la estructura de lengua como sistema. Y el sistema es que obviamente involucra signos de puntuación, involucra 33 letras, dentro de esas algunas que son vocales, otras que son específicamente consonantes, y que con esas, de acuerdo a lo que yo me he demorado aprendiendo o estudiando esa lengua o esa estructura de lengua, pues la puedo manejar. Cada vez tengo más palabras, cada vez tengo más recursos para la redacción, verifico con mayor agilidad cómo se organiza la estructura de la frase para que no se lleguen a dar situaciones como esta, ¿no? Avisos que pueden salir. Se venden suéteres para bebés de lana. Y uno dice, ¿los bebés son de lana? No, los suéteres son los que son de lana, que son para bebés, pero está mal construida la frase. O en oferta, chaquetas para hombres de cuero. ¿Será que los hombres son de cuero? No, las chaquetas son de cuero y son para hombre. Entonces ahí uno verá y se acercará si está interesado en adquirir una chaqueta. Pero a lo que vamos específicamente es que esa utilización de lengua dentro de su correcta utilización con signos de puntuación, con semántica, con sintaxis, con ortografía, con todo eso, obviamente todo eso corresponde a la organización de un signo lingüístico. El signo lingüístico es la grafía de nuestra lengua. Las 33 letras que están integradas por consonantes y por vocales. Signo. Toda clase de objeto, acción o fenómeno por convención que simboliza, representa o reemplaza otras cuestiones o elementos. Y aquí podemos decir que el signo aparece en representación de la cosa. Entonces, veíamos, por ejemplo, que el signo pesos, que el signo euros, que antecede a una cifra, obviamente a mí me está contextualizando qué tipo de moneda es, ¿cierto? Y me está diciendo que ese número que yo estoy viendo allá, como lo mirábamos ayer en la clase, pues no solamente es un número, sino que ese número tiene su equivalente en dinero. Entonces, vamos a mirar acá una cosa. ¿Dónde está la hojita de ayer? Ya no la vi. Ayer escribimos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver dónde hay una hojita. Acá, la que podamos escribir. Entonces, acá, ¿qué vemos? ¿1800 es un número? 1800, ok. Aclaremos esto, aclaremos esto. Aplica a todas las mañanas. Su exclusiva fórmula con pH resorcinol. 1800 pesos. 800 pesos. Ok.
$1.800. $1.800. Ajá. €1.800. Exacto. Y si yo veo esto en una puerta, le voy a pintar acá. ¿Nomenclatura? Claro. Habitación 1800 o la puerta de la nomenclatura 1800. Y como ven, en todos los casos hay un contexto diferente de la información, ¿no? Entonces, obviamente, los signos están en representación de, cuando ustedes hicieron el ejercicio, vieron un número que era 1800, luego encontraron el signo pesos, 1.800 pesos, distinto a $1.800, distinto a 1.800 euros, y luego lo encontraron parado en la puerta, ¿cierto? O de frente en la puerta. Ahí hay un contexto de información completamente diferente, pero simplemente los signos están en representación de esos conceptos. ¿Sí? Los signos que están ahí están en representación de conceptos. Ahora, si yo tengo la adición, es decir, sumar 1 más 1, entonces me van a dar este 1 más 1 podría ser esto. Uno más 1, 2, ¿cierto? Cierto que somos malitos para las matemáticas, pero no tanto. Pero si yo escribo solamente 1 y 1, ¿en qué se me convierte? En un 11. Claro, entonces nosotros siempre sabemos que el signo está en representación de la circunstancia. Eso es cuando utilizamos un signo de carácter matemático o un signo que me permite a mí entender el contexto. Pero vamos a analizar signos, por ejemplo. Cuando hablamos de Colombia y hablamos de una polarización en tiempos de protesta social, podíamos hacer una lectura específica de primera línea, de gente en la calle reclamando derechos, de un 22N, un 23N, de destrucción en la calle, y uno analiza todas esas situaciones dentro de su contexto y uno como signo evidencia que esa protesta social pues tiene por detrás un cansancio impresionante. Entonces uno le hace lecturas. De hecho, en opinión pública, nosotros analizamos el fenómeno de la protesta callejera, analizamos el graffiti, analizamos la huelga, analizamos la marcha por la paz, analizamos tantas cosas que obviamente son la lectura de esa sociedad en medio de un contexto específico. La lingüística como tal, obviamente va a girar en torno al estudio de la lengua y la lengua como sistema o herramienta de comunicación. Esto lo hago previo a lo que nosotros vamos a revisar con respecto a los autores. Por allá hay un autor argentino que se llama Eliseo Verón, que es el más difícil de entender y el más complejo de leer, porque él hace una serie de apreciaciones en torno al discurso social, ¿sí? Y entonces cuando está hablando de ese discurso social, habla de su teoría, que es una teoría que tiene un modelo dual, y ese modelo dual lo vamos a ver y lo vamos a analizar y vamos a ver cómo el Liceo Verón no solamente involucra al individuo que viene a ser como el interpretante de todas esas situaciones, sino que también la misma sociedad se va dando su discurso y uno por el contexto en el que está, por sus realidades y por todo, puede uno empezar a leer la situación que tiene inmersa en sí la organización social que estamos estudiando.
Bueno, muy bien. Aquí, por ejemplo, vemos un concepto y aparecen dos palabras nuevas, el significado y el significante. Y en sí mismo, todo eso que nosotros estamos viendo es un signo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una silla, ¿cierto? En esa estructura lingüística me aparece la figura como tal, una silla normal, puede ser de comedor o una silla antigua que uno pueda tener por allá en una sala o una silla que uno tiene en la cocina para sentarse en el comedorcito de la cocina o lo que sea, pero al fin y al cabo, silla. Esa imagen que nosotros tenemos de silla tiene una estructura lingüística como signo lingüístico conformado por una S, una I, doble L y una A. Si yo escribo C, Y, Y, A, dice lo mismo, pero efectivamente ya no va a ser la misma silla. Va a pasar lo mismo que con Biribincho. No tengo una referencia mental que me pueda identificar al elemento. Sin embargo, aquí está escrito o utilizando el signo lingüístico de nuestra lengua castellana de forma correcta. S, I, L, A. En este conjunto del signo, nosotros vemos que hay muchos autores que se preocupan por el significado y el significante. ¿Cuál es el significado? El significado es el que encontramos específicamente en el diccionario. Y uno podemos encontrar en el diccionario ¿qué es una silla? Una silla es un artículo que es considerado mobiliario, que puede hacer parte del comedor, de la sala, la puedo tener en mi cuarto para tener la ropa que todos los días dejo por ahí botada, que sirve para descansar, que me permite tomar alimentos de forma tranquila, en fin, es decir, es lo que dice el diccionario, que está elaborado de distintos materiales, que puede ser plástica, de madera, metálica, y que al fin y al cabo, pues es un elemento que forma parte de la vida y la cotidianidad de los individuos. Pero cuando yo menciono la palabra silla, ¿ustedes en qué silla piensan? Por ejemplo, Stephanie, ¿en qué silla se te vino a la mente? En la que estoy sentada en este momento. Ok, ¿y cómo es esa silla? Las características físicas. Sí, es una silla como de escritorio. Madera. Ah, ok, de madera. De comedor, alta. De comedor. ¿Un poco incómoda? Ok. Angélica, ¿pensaste en una silla? ¿Tú? Cuando digo silla, ¿en qué pensaste? ¿En cuál silla? En la silla de mi trabajo. ¿Y la silla de tu trabajo cómo es? Pues es tipo oficina, es bastante cómoda porque viene con relleno, llamémoslo así. Ajá. Me permite moverla de niveles, tiene pues los rodachines. Y ahora que estás trabajando en la casa, entonces la extrañas. Pues tengo una, pero sí, las de allá son más lindas. La de allá de pronto es como más cómoda, lo mismo que está Stephanie incómoda en su silla y aguantarse 4 horas de clase en la silla incómoda, así que cosa tan horrible. ¿Y Juliana? ¿En qué silla pensaste? En la de la universidad. Ah, en las negras de la universidad, ok. Sí. Muy bien, Angie, ¿en qué silla pensaste? También en la que estoy sentada, es que es un poquito incómoda. Es un poquito incómoda, ok. Jime. En la silla del comedor, como está. En la silla del comedor. ¿Y qué color tiene esa silla del comedor? Es de madera. Ah, bueno. Julián sí está sentado en un trono, porque yo siempre lo he visto con una silla re cómoda. Sin embargo, ¿cuál es tu silla, Julián? No, las de la sala. ¿Las de la sala? Sí, ¿Son bacanas las sillas de la sala? son como estilo, bueno, como las de cine, que no puedes tirar los pesitos. Ay, no te creo. Tú lo que vives es de re cómodo. Qué delicia. Y Javier, ¿en qué silla pensaste? Profe, cuando vi esa silla pensé en las sillas de mi comedor porque son igualitas. ¿Son igualitas?
Exactamente, iguales, fíjate. Ah, pues es que no sé si la están viendo. Ah, sí, alcanzamos a ver Mira, si son te la... igualitas. Idéntica, sí, claro. Negrita Sí, y allá claro. con... Ok, bien. Pues mi silla, les cuento, ¿saben cuál es mi silla? Esa que uno le echa moneditas y le hace masajes en la espalda, en las piernas, y que uno se sienta, pero esa, la sentadita ahí vale como 2.000 y dura 3 minutos. Esa es mi silla soñada, mi silla. Y cuando me dicen silla, pienso en esa. Pues resulta que ese es el significante. Eso es el concepto que ustedes tienen almacenado en su cabeza de su silla, que al pronunciar la palabra silla, ustedes tienen el concepto lo tenemos todos genérico, pero el significante para cada uno es diferente. El mío es el que me va a dar ese masaje en la espalda, es seguramente el que tiene Stephanie es que pereza, bueno, es alta y todo, pero es que es como medio cansona para recibir las clases y así sucesivamente. Qué rico tener mi sillita del trabajo por aquí cerquita. En fin, ese es el significante. El significado es el del diccionario, el significante lo que para ustedes representa. Y ese significado, ese significante, más la estructura lingüística, más el objeto, son los elementos que en conjunto componen un signo. Por lo tanto, no es solamente hablar tranquilamente de un más en una operación matemática, sino qué tipo de operación matemática. Conozco el ejercicio de la suma, es escribirlo y reconocerlo. Es un proceso bien interesante porque normalmente el signo está en representación de la cosa. Y fuera de eso hay otro proceso y es el que se considera que es la imagen acústica. Si yo no tuviera esta diapositiva y pronunciara la palabra silla y les dijera, por favor, imaginen cuál es su silla, en ese momento el S-I-L-L-A se convierte en nuestra estructura de lengua en silla, una palabra compuesta por 4 letras que yo además tengo almacenada en mi mente. Entonces la imagen acústica es a la que recurre mi cerebro cuando escucho pronunciar esa palabra. Que es lo que normalmente, por ejemplo, la gente podría pensar si yo en este momento les digo chocolate caliente con pan y queso. ¡Ay, qué delicia! Agua de panela en unos fríos de esos de allá de la universidad. Agua de panelita caliente con pan. Es lo que produce, es lo que está almacenado en su mente y los recuerdos a los que los lleva ese concepto denominado ciclo. Bueno, ya los dejo en paz para que puedan descansar un rato. Entonces, ¿hay alguna pregunta que hacer con respecto a la clase? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien como el pibe. Bueno, muy bien. Entonces, que les vaya muy bien con el profe Orlando. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego, profe, que Hasta esté muy luego. bien. Hasta luego, profe. Chao, gracias. Descansen. Chao.